Buenas tardes o también buenas noches o buenos días, dependiendo donde se encuentren. Os damos la bienvenida a todos los que estáis conectados a la emisión en directo de este canal de YouTube de ACE, Asociación para el Conocimiento Espiritual, y a los que luego podáis verlo en diferido. Saludos a todos, un abrazo y que seáis todos bienvenidos. Vamos a iniciar las actividades de este año 2023 con el deseo de seguir divulgando conocimientos que aporten crecimiento humano y espiritual para evitar cometer errores por ignorancia y ser librepensadores, no estar manipulados por nada ni por nadie. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, este canal tiene como objetivo la divulgación del conocimiento psicológico y espiritual, conocimiento de cultura espírita y todo conocimiento que nos ayude a progresar. Todo libre de dogmatismo y fanatismo, que exponen conferenciantes, estudiosos e investigadores en el tema a tratar. Y hoy tenemos el gusto y el honor de presentaros al profesor Santiago Pacín, natural de Galicia, por lo tanto galleguiño. Es director del Centro de Yoga y Formación Profesional CEISI en Vigo desde 1984. Es formador de profesionales de yoga, relajación, meditación, mindfulness, desarrollo personal y cursos de temas relacionados con la mente. Dispone también de su canal de YouTube en el que viene desarrollando conferencias, entrevistas y ejercicios dirigidos e información también de sus cursos profesionales. Y desde el año 1988 dirige su consulta en Vigo y online como naturópata psicofísico, terapeuta holístico y experto en ciencias mentales. También terapia regresiva e hipnología y especializado en trastornos psicosomáticos, emocionales y conflictos familiares y de pareja. Y es coach de bienestar emocional. Es escritor, autor de Galicia Mágica, que ha escrito ya hace muchos años, no puedo decir el año, luego él si lo quiere nombrar, y luego el segundo libro es Libera tu alma, el síndrome de los seres queridos, que si no estoy equivocada ya va por la 7ª edición. Y ahora su último libro, Cómo superar el estrés y la ansiedad, que acaba de salir ahora reciente. Es director del veterano programa Encuentros en la Medianoche desde 1986 y el tema que nos presenta esta tarde es Libera tu alma, cómo superar los trastornos afectivos desde la infancia. Pues al final de su ponencia dará respuestas a las preguntas que formuléis a través del chat. Y sin más demora, os voy a pasar con Santiago Pacín, dándole la bienvenida y agradeciéndole pues el que haya aceptado esta invitación, que yo ando ya detrás de él hace ya un gran tiempo, pero está tan solicitado y tan ocupado que no... Un placer, Rosa, como siempre para ti y para todos los que nos vean y nos escuchen desde cualquier lugar del planeta. Para mí es un placer porque el compromiso que tengo en la vida es difundir el conocimiento. Pues ahí te cedo la palabra y deseando ya escucharte. Yo casi, si quieres, ponemos primero una especie de introducción a través de un vídeo que lo pueden ver, por cierto, también en Internet, porque ahí hago una síntesis muy corta, de unos 5 minutos, con una serie de imágenes para que en este caso sea más ilustrativo, porque así parto ya de la base de esa esencia que digo en el vídeo. Porque en realidad, como voy a hablar de las 400 páginas que contiene ese libro, en ese vídeo hay una síntesis muy breve que yo creo que va a ser muy útil para las personas que no conozcan estos temas, que no conozcan el libro de lo que voy a hablar, y a partir de ahí ya voy a exponer lo más brevemente posible los aspectos más importantes de lo que trata Libera tu alma, que tiene un subtítulo, El síndrome de los seres queridos, que por cierto, para las personas que a lo mejor vean esta portada rosa,
es el mismo libro que yo empecé a leer hace muchos años, que editamos por el CEISI, pero que la nueva editorial quiso cambiarle el nombre por Libera tu alma y dejó el subtítulo, El síndrome de los seres queridos, que será por donde yo, después del vídeo, voy a comenzar la conferencia para explicar qué quiero decir con ese concepto de el síndrome de los seres queridos. Bueno, ese es el libro que yo tengo, pero que es el mismo libro, sí. Bueno, pues te subo el vídeo. Perfecto. La salud del cuerpo y del alma, que puedes hacer a quien pueda necesitarlo, o a ti mismo, a quien venga sufriendo de trastornos psicosomáticos, afectivos y emocionales desde incluso la infancia. Pues me refiero a mi libro Libera tu alma, el síndrome de los seres queridos, de Ediciones Sí. Enseña cómo liberar el alma, entre otras cosas, del sufrimiento, de la enfermedad, de las dolencias. En talleres, escuchando y tratando almas, y también mi experiencia personal de vida. Es un libro dirigido a quienes sufren por causas de conflictos con sus seres queridos o conocidos, dirigido a quienes les duele el alma y quieren sanar sus heridas, a quienes arrastran traumas emocionales por falta de cariño y de afecto desde la infancia o a quienes tampoco se quieren a sí mismos. Va dirigido a quienes mendigan el cariño de los demás al precio de anularse a sí mismos y permitir el chantaje emocional para que no les dejen de hablar o de querer. También va dirigido a quienes dependen de los demás para ser felices o que viven con el temor de perderlos. También dirigido a quienes sufren de soledad, de tristeza, de vacío interior o existencial, sin ganas de vivir ni saber darle sentido a su vida. También dirigido a quienes sufren relaciones conflictivas del tipo que éstas sean, ya sea con sus padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, amigos, pareja o cualquier otra persona con la que mantiene relaciones afectivas dolorosas o de falta de total afectividad. Pero también conflictos con uno mismo. También va dirigida a quienes sufren determinadas dolencias a las que no se le encuentra su causa o solución. En síntesis, mi libro Libera tu alma va dirigido a quien desee sanar y renacer a una nueva vida más plena y feliz, ofreciéndole un poco de luz en la oscuridad de su alma, porque aporta fuerza, valor, esperanza de que el cambio es posible. Aporta la motivación suficiente para conseguirlo y enseñarte a despertar y utilizar los grandes recursos que tienes en tu interior para que te conviertas por ti mismo o por ti misma en el nuevo arquitecto, diseñador y dueño de la nueva vida que desees para ti y del nuevo sentido y renacer que es posible y te mereces. Por todo ello afirmo que es más que un libro de autoayuda. Es un completo curso, un manual de crecimiento personal, ideal para regalar salud y esperanza a quien sufra del cuerpo y del alma, o como autorregalo, ya que el amor comienza por uno mismo. Ahora sí, adelanto que ya sé que no es un libro para divertirte en su lectura, porque lo que contiene no es una aventura divertida, pero es real, porque trata de la aventura más importante, la aventura de la vida, de tu vida. Y sé también que hay quien prefiere no conocer el contenido de la obra porque ello puede remover malos recuerdos o descubrir aspectos negativos de la personalidad, que yo te aliento a que conozcas, que asumas también a trabajarlos y a extirparlos, siempre que desees sanar. Es un libro que puede llevarte a descubrir cosas dolorosas que muchos se niegan a ver o a aceptar, como por ejemplo, descubrir que aquellos a quienes crees que les importas o te quieren, ni les importas ni te quieren, debido a su egoísmo, a su preocupación únicamente por ellos mismos. O incluso puede hacer que descubras algo más doloroso, que eres tú quien no te importas ni te quieres, y que por ello los demás te dañan o chantajean, pero porque tú se lo permites. Que no te respetan ni valoran porque tú eres quien no te valoras ni te respetas a ti mismo. Y también puedes descubrir que a otros solo les interesa lo que puedan sacar de ti. Son los que solo piden y nunca dan. Así que el libro está escrito para quien quiera cambiar y sanar, para quien quiera salir del abismo de la desesperación, del dolor, del sufrimiento, de la oscuridad de su alma, porque aporta luz de conocimiento junto a herramientas terapéuticas que, si se utilizan, pueden aportar armonía, la armonía que siempre has deseado y que tienes todo lo necesario en tu interior para alcanzarla.
Así que si deseas más información sobre el libro o solicitar que se te envíe, toma nota en un momento de la dirección del email o del teléfono que a continuación te facilito, matizando que al comprar el libro se te envía un audio con una de mis clases de crecimiento personal que dirijo en mi centro. Contiene una charla y una relajación sobre cómo enfrentarse a los conflictos con los seres queridos o con uno mismo. Que la luz sea en tu mente y la paz y el amor en tu corazón. Om Shanti. Muy bien, pues todo para ti, Santiago. Bueno, vamos a ver el tiempo que pueda sintetizar. Como decía, no son 400 páginas solo del libro, que me llevó su tiempo escribiéndolo, que por cierto, poco tiempo después de editarlo, me di cuenta, sin saberlo, que en realidad lo estaba escribiendo también para mí, porque muchas de las experiencias que cuento ahí, de gente que sufre, que ha enfermado por causa de los conflictos familiares, con seres queridos, con él mismo, con cosas que ahora voy a comentar, el origen del sufrimiento, de la enfermedad, pues yo también las había vivido o las empecé a vivir a partir de ese momento. También quiero señalar que este libro, yendo un poco en contra mía como autor del propio libro, no es para todo el mundo, Rosa, no es para todo el mundo, amigos, amigas que me veáis o me escuchéis. No es para los cobardes, no es para los que no hacen nada por cambiar, no es para los que creen que son los demás quienes tienen que cambiar o que la vida un buen día cambiará y todo le va a ir mejor. Es para los valientes, para las personas que dicen un basta ya, a partir de ahora voy a ser prioridad en mi propia vida. No voy a permitir que nadie más me siga chantajeando, que nadie más me diga cómo tengo que vivir mi vida porque es mía, porque no pertenezco a nadie ni nadie me pertenece. Somos seres individuales, hemos nacido solos y desnudos y nos iremos solos y desnudos de este mundo. Lo único que hemos traído y lo único que nos llevaremos será nuestra propia alma y lo que en ella hayamos vivido, experimentado, vivenciado a lo largo de la existencia de la vida humana. Dicho esto, el libro, la persona que lo tenga, que además de leerlo hay que ponerlo en práctica, la persona que le puede interesar conseguirlo, que ya se pondrá en contacto con el CEISI, vuelvo a decir que es para personas que de verdad quieren morir para un segundo después volver a renacer en la misma vida. Aquellas personas que a lo mejor vienen sufriendo de todo tipo de dolencias, de enfermedades o las peores, las enfermedades y las dolencias del alma, las que ninguna medicina puede tratar. Pues este libro, sobre todo en el tercer capítulo, está dividido en 3 capítulos, al final doy pautas, recomendaciones, observaciones, ejercicios para que cada persona, para que cada lector pueda empezar a hacer su renacimiento, su recomienzo a una nueva vida, sin dejar de ser la misma persona, pero haciendo una serie de cambios en su propia vida, en su propio interior. Mira, el concepto de el síndrome de los seres queridos. Empecemos por ahí. ¿De dónde me surgió? Pues en una meditación, preguntándome sobre muchas experiencias de mi propia vida desde la infancia, yo pasé también lo mío, sé lo que es la falta de afecto, de cariño, lo que es la soledad, etc. Empecé a preguntarme ¿a qué llamamos seres queridos? Una, por mí misma, por mis propias experiencias de vida, y otro, porque en los muchísimos años que llevo en la consulta, ahora ya llevo unos cuantos años más desde que lo escribí, casi todas las personas que yo trataba en la consulta observaba que la verdadera causa de su dolor, de su enfermedad, más que en el propio cuerpo, estaba en el alma. Es decir, como decía Hipócrates, casi mejor lo nombro él, el padre de la medicina occidental, aunque los médicos no le hacen mucho caso, la verdad, porque tiene una serie de aforismos, de enseñanzas que serían importantísimas enseñar en todas las universidades donde se forman los profesionales de la salud. Una primera cosa que él le decía en su tiempo a los médicos era no pretender jamás curar una enfermedad del cuerpo sin antes sanar el alma. El alma, no el cuerpo. Decía también, la salud, yo añado, y la felicidad dependen de vivir en armonía con uno mismo. Y la mayoría de la gente vive en desarmonía consigo mismo. Cree que para ser feliz necesita que los demás le quieran o no les dejen de querer. Y no se dan cuenta que la verdadera felicidad es un estado interior, vivir en paz, en armonía con uno, aunque a veces no siempre sea posible hacerlo con los demás.
Porque si para ser feliz yo dependo de que los demás no me dejen de querer, tengo un problema muy serio. Porque el día que me dejen de querer, como muchas de las personas que yo veo en la consulta, entran en el abismo de la desesperación, en el abismo de la ansiedad, del sufrimiento, de la depresión. Muchos incluso han pensado en quitarse la vida. Y todo porque un ser humano de este planeta, los millones que somos, no le importas, te ha dejado de querer. De hecho, cuando yo pasé una experiencia similar ya hace 11 años, empecé a hacer talleres de mi propia experiencia, de cómo yo salí adelante, de cómo yo lo superé. Jamás he tomado una sola pastilla, un solo psicofármaco, porque para el alma no hace ningún efecto, a veces tampoco para el cuerpo. Y lo que le decía a la gente al empezar los talleres, la gente estaba en esos talleres porque le ha dejado de querer su padre, su pareja, su hijo, su mejor amigo, su hermano, etc. Y yo empezaba diciéndoles, y lo sigo haciendo, no estáis aquí sufriendo porque alguien os haya dejado de querer. Sufrís porque os habéis dejado de querer a vosotros mismos, no porque alguien os quiera. Porque alguien no os quiera, no os importe, no les importéis absolutamente nada y salgan de vuestra vida, no vais a dejar lo mejor que tenéis, no lo vais a perder, no lo vais a arrinconar por ese motivo. Todo lo que habéis conseguido hasta ese momento, todo lo que sois, todo lo que aún os queda por ser, ninguna persona merece tanto la pena. Por eso hay canciones, lo comento en el libro, un poco a nivel humorístico, pero real, que tienen una letra que deberían de prohibir. Debería de haber una ley que prohibieran ciertas canciones que llaman de amor, como sin ti no puedo vivir, sin ti no soy nada, si me dejas me muero, etc. ¡Qué ridículo! Sin mí no puedo vivir. Sin mí, no sin los demás. Ahora bien, sé que esto no es fácil de asumir y que cuando eso suceda o llegue a la vida, tenemos que pasar casi siempre un tiempo de duelo, pero un tiempo, no el resto de la vida, y no perder la vida porque hayamos perdido una relación. De hecho, yo pongo de personas que dicen cosas interesantes, Facundo Cabral, por ejemplo, me viene ahora a la mente, un cantautor argentino. Los suelo poner mucho en mi programa de radio como canciones o comentarios de motivación positiva. Y una de las frases que me viene ahora mientras estoy comentando esto, que decía Facundo Cabral es, la vida no te quita personas, te libera de las que no te merecen. Te quita relaciones con personas que no merecen la pena y que cuando pase el tiempo te darás cuenta que la vida tenía razón, que esa persona ya no te convenía, porque nadie es para siempre, ni nada es para siempre. En la vida todos son ciclos, la rueda del Dharma se va moviendo constantemente, el destino, el karma, como quieras entenderlo, y nada ni nadie es para siempre. Lo único que es para siempre es uno mismo, no podemos escapar de nosotros mismos, así que nos urge ser nuestros mejores amigos. Pues cuando yo escuchaba almas, como digo yo en la consulta, porque me abren su alma y me dicen cosas que ni siquiera le comentan a sus seres queridos. Yo empezaba a escuchar cosas que tenían relación conmigo y de un gran tanto por ciento de la causa de las dolencias o enfermedades que las personas me venían a comentar en la consulta, me di cuenta que tenían 3 causas o 3 bases, entre otras. La primera, cómo ha sido la gestación de los 9 meses de nuestra vida, porque es la primera universidad de la vida. Cómo nos ha gestado nuestra madre, porque todo lo que nuestra madre ve, piensa, siente, sus emociones, sus sentimientos, todo eso va pasando a formar parte de nuestro subconsciente y como bebés ya traemos una serie de bases de nuestra personalidad. Luego está hasta los 6 años. Veo también que la mayoría de la gente a la que yo escucho en la consulta, o los talleres, el segundo punto de la causa del sufrimiento, enfermedad o dolencia, que la medicina no encuentra la causa, y mucho menos el tratamiento, tiene que ver con los 6 primeros años de vida, lo que hoy ya ciencias como la epigenética nos comentan de que nosotros no heredamos las enfermedades de nuestros padres o abuelos o otra serie de cosas que se nos suele decir. Sí podemos heredar el color del pelo, de los ojos, una serie de rasgos físicos, pero la personalidad o los miedos, las fobias, los complejos, eso se desarrolla, lo grabamos en la mente subconsciente durante los 6 primeros años de vida. Si ahora mismo cerraras los ojos y te pusieras a reflexionar sobre, hasta la medida que lo pudieras recordar, ¿cómo fueron mis primeros 6 años de vida?
Me querían mis padres, escuchaba la palabra te quiero, campeón, vas a triunfar en la vida, vales un montón, estoy orgulloso de que seas mi hijo. O escuchamos lo contrario, eres un inútil, ojalá no hubieras nacido, eres la deshonra de esta familia, ojalá no fueras mi hijo. Como ejemplo, todo lo que hayamos vivido, escuchado, vivenciado, sentido en esos primeros 6 años de vida, está grabado a fuego aquí dentro en el subconsciente y en nuestra alma. Y es lo que forma la base de lo que hoy llamamos la personalidad actual a día de hoy. Es decir, que hoy, en este momento, eres la suma de los 6 primeros años de tu vida, de cómo hayan sido las vivencias que has experimentado en el ambiente familiar. Eso es lo que se hereda, lo que hemos vivido en el ambiente familiar. Y luego el tercer punto que yo observo, sigo observando todavía cada día en mi consulta, cuando busco las causas de lo que la persona me viene a consultar, sea depresión, ansiedad, estrés, sufrimiento emocional, enfermedad o dolencia, la que sea, después de lo que hayamos vivido en la vida intrauterina y después de los 6 primeros años de vida, el otro tanto por ciento de las causas de ese dolor, enfermedad o sufrimiento me lo encuentro en el presente, en los conflictos que estamos viviendo con los llamados seres queridos. Y por eso yo un buen día, en una meditación, me preguntaba, ¿a qué le llamamos seres queridos? Pero si son los que más daño me hacen y sin embargo dicen que les importo y que me quieren. ¿O a qué les llamo seres queridos si son a los que más daño le hago y eso que digo que son los que más me importan? Porque la causa está en las dos partes, me hacen daño o hago daño. Así que lo del síndrome de los seres queridos, que es el título de mi primer libro, ahora es el subtítulo de Libera tu alma, lo que quiere decir es que gran parte de nuestro sufrimiento actual, dolencias y enfermedades están en el alma y en la mente profunda, en la mente subconsciente, derivado en este momento actual de los conflictos que seguimos viviendo cada día. Si yo te preguntara, ¿eres feliz? ¿Eres feliz con tu pareja? ¿Piensas que vas a vivir todo el resto de tu vida con tu pareja? Solo de pensarlo estás contento, alegre, feliz. ¡Qué bien! Cuánto quiero a mi pareja y cuánto me quiere a mí. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! Soy bendecido por el universo. O lo mismo, con tus hijos. ¿Eres feliz con ellos, con tus hijas, con tus padres si te viven, con tus abuelos si te viven, con tus hermanos, con aquellos que llamas tus mejores amigos, etcétera? Si te pones a analizar de una en una las relaciones afectivas, con la etiqueta que sea, padre, hijo, hermano, pareja, la que sea, hoy en día quizás descubras, a veces no siempre de forma muy agradable, que pueden ser la causa de quienes te roban tu mayor tesoro en la vida, tu paz interior, tu salud, los que te quitan el sueño. Una pregunta importante que uno debe de hacerse a sí mismo en su relajación o meditación sería: ¿hay alguien que me esté en este momento de mi vida, sinceramente, sin autoengaños, robándome mi paz interior? Y si surge que la respuesta dice sí, tal persona, entonces, ¿qué piensas hacer el resto de tu vida? ¿Vas a seguir manteniendo una relación tóxica, una relación enfermiza, por llamarle relación? La vida es demasiado corta, amigo o amiga que me escuchas. Demasiado corta como para esperar que los demás cambien o que la vida cambie por sí misma. No olvidemos Albert Einstein, esa frase que tanto comento. No pretendas que tu vida cambie o mejore si sigues pensando o haciendo siempre las mismas cosas. Para mejorar la vida, de eso hablo mucho en el tercer capítulo de mi libro, en esas 400 páginas del libro, tiene que haber cambios. Y es como yo empiezo las consultas. En la primera escucho todo lo que la persona me tenga que contar, lo que yo tengo que saber para tomar notas e ir preparando a partir de ahí con qué terapia, qué pautas tiene esa persona que empezar a trabajar la reeducación de su mente subconsciente y la sanación de su corazón, de su alma. Pero sin cambios, todo sigue igual. Dentro del primer apartado del libro, hablo sobre las raíces de la personalidad. Ahora acabo de adelantar un poco. Se originan desde la vida intrauterina y en los 6 primeros años de vida. Pero es posible cambiar, es posible dejar de ser como uno es si no te gustas como eres. La gente me dice que no. En la consulta oigo frases como: Santiago, pero yo no puedo cambiar, soy así. Mi padre también era así. Hay quienes me dicen, mi abuelo también era así. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿y ha sido feliz tu abuelo, tu padre?
¿Eres tú feliz siendo como eres? Y me suelen otra vez contestar, no, pero ¿qué voy a hacer? Tendré que aceptarme como soy. No puedo cambiar. Mentira. Eso es un autoengaño. Eso es de cobardes, de personas que creen que va a venir un milagro del cielo y les va a cambiar la vida o les va a mejorar su personalidad. Fijaros, para el 80% de las enfermedades, cualquiera la que sea, de cualquier dolencia o de sufrimiento del alma, la propia Organización Mundial de la Salud nos dice, el 80% de la causa de nuestro dolor, sufrimiento y enfermedad, que son de origen psicosomático, psiquis, el alma, la mente, soma, el cuerpo, psicosomáticos, que las originamos por vivir en desarmonía mental, psicológica, emocional y hasta espiritual con nosotros mismos. Por lo tanto, no hay medicamentos, no hay bisturí, no hay ninguna medicina que llegue al alma ni llegue a la mente para sanarla. ¿Recordáis la frase que os adelanté de Hipócrates? No pretender jamás curar cualquier dolencia del cuerpo si primero no sanáis el alma. De hecho, diferenciemos entre sanar y curar. Curar es lo que pretende, de alguna forma, nuestra medicina oficial, dando un medicamento para eliminar el síntoma. Según qué síntoma tengo en el cuerpo, pretenden quitarme el síntoma. Pero la causa que genera ese síntoma, esa enfermedad, sigue existiendo. Porque para eso tendré que sanar el alma, que es donde está el origen. Hipócrates también decía, que yo uso mucho los principios hipocráticos en mi consulta, en mi trabajo profesional, decía, no hay enfermedades, hay enfermos. No hay que tratar el efecto, hay que buscar la causa. Y nuestra medicina no funciona así. Es una medicina sintomática, va al efecto. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la medicina. No estoy muy a favor de los psicofármacos ni de los medicamentos, porque no llegan a eliminar la causa de la enfermedad. Yo pienso que lo que tenemos es que tener una medicina del alma, una medicina de la mente, un medio natural de que uno, en gran parte, es la causa de su propio sufrimiento y de su propia enfermedad, cómo come, cómo respira, hace o no ejercicio, duerme bien o no duerme bien, cómo piensa, qué emociones, qué sentimientos genera, y por lo tanto, si esto es así, uno es también la mejor solución para eliminar la causa de su propio sufrimiento. Siempre hay que ir a la causa, y la causa está en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Si nosotros mejoramos en esos tres aspectos, el cuerpo mejorará, porque somos lo que pensamos, nos convertimos en lo que pensamos y atraemos a la vida lo que mantenemos en la mente. Pues bien, en esa primera parte, en el primer capítulo, podría decir, del libro, hablo de la importancia de cómo conocer y mejorar nuestra personalidad. Hablo del concepto del amor, lo que se entiende en realidad por el amor, pero por un amor con mayúsculas, por el autoamor. Si yo pudiera hacer una especie de vacuna o de un tratamiento que fuera darle autoamor al paciente, a cualquier persona, curaría de casi todas las enfermedades. Porque ese es el cuarto aspecto que veo en mi consulta, que la gente se quiere muy poco o nada a sí mismo. Está demasiado ocupado con, dicen, ayudar o querer a los demás al precio de anularse a uno mismo. Es un tremendo error. Y todos los grandes avatares nos lo han dicho. Ama al prójimo con la misma intensidad que te ames a ti mismo, a ti misma. Primero a ti. Si no estás en armonía, no puedes armonizar a nadie. Si no estás en paz, no puedes irradiar paz. Todo empieza por uno mismo, por el mejoramiento individual. Por lo tanto, ahí también hablo de la importancia de conocer cuáles son nuestros defectos, nuestras imperfecciones, para empezar a superarlos, cuáles son nuestros miedos, nuestras fobias, nuestros complejos, que están grabados en lo profundo del subconsciente, para a través de técnicas muy sencillas, reeducar la mente subconsciente. Yo, de hecho, tengo mucha gente que es de fuera, ya no solo de Galicia o de España, sino que de otros muchos países, donde a través de videoconferencias, como puede ser parecido a lo que estoy haciendo ahora, o grabándoles una audioterapia especial, lo que hago es prepararles una audioterapia a su problema, a la búsqueda del cambio que quiere conseguir, y esa persona, a la fuerza de irla escuchando diariamente, va reeducando su mente subconsciente. Porque hay que ponernos en paz con el pasado y dejarlo ir, aprender de él y dejar de seguir viviendo en mantener el sufrimiento del pasado. Tampoco en el futuro, porque no existe, siempre es presente. El pasado es pasado, el futuro es futuro.
Y en el único tiempo de vida que existimos es en el eterno presente, el aquí y el ahora. Esto lo hablo mucho en los talleres de coherencia cardíaca. Vivir en armonía con el corazón es vivir en armonía con las emociones, con los pensamientos y los sentimientos. Y una primera pauta para conseguir la coherencia cardíaca es vivir el presente, vivir el ahora, que también observo que mucha gente en la consulta vive más en el pasado y en el futuro. En esta primera parte también hablo del apego y la dependencia. Como ya adelanté antes, para ser felices creemos que dependemos de que los demás nos quieran, nos aprecien, nos valoren, pero ¿y si eso no es así? ¿Y si nadie nos aprecia? ¿Y si dejan de querernos? ¿Y si de momento hoy estamos solos en el mundo? ¿Ya no tenemos el medio o la capacidad para ser felices? Claro que sí. La dependencia y el apego es lo que dicen todos los grandes maestros de Oriente, y hoy se empieza a estudiar en la psicología transpersonal de Occidente, que la principal causa es el depender de los demás para ser feliz, para tener éxito o para cualquier otra cosa en la vida. Fijaros qué curioso. Desde que nacemos, si me niego a respirar, a comer o a dormir por mi cuenta, moriré por mucho que mi madre me quiera, porque ella no puede comer, dormir ni respirar por mí. Tal vez la vida nos está diciendo que desde que nacemos dependemos de nosotros mismos para vivir. Hablo de otro aspecto muy importante, intento ser lo más breve posible, en esa primera parte o capítulo del libro, el chantaje emocional. ¿Cuánto veo esto en el diario vivir, consulta, talleres, la vida cotidiana? Cómo la gente chantajea a aquellos que dice que más quiere. Cómo les dan a entender, si quieres que te siga queriendo, tienes que hacer esto o dejar de hacer esto otro. Entonces, para que no nos dejen de querer, nos anulamos a nosotros mismos y permitimos que los demás nos chantajeen. Repito, no nos chantajean, permitimos que lo hagan a precio de anularnos a nosotros mismos. Y la persona que no es ella misma sufre, enferma, no es feliz. Es imposible ser feliz si uno no es uno mismo. Como decía la psicología o el psicoanálisis de alguien a quien yo sigo mucho, como era Carl Jung, en el concepto de sé tú mismo, sé tú misma si quieres ser feliz en la vida. Yo esas 400 páginas de libro, al final de todo, en la contraportada, las sintetizo todas y sale una frase. Por encima de todo y de todos, de cualquier persona, no dejes nunca de ser tú mismo, de ser tú misma, porque la felicidad está aquí, no está fuera. Hablo de otra serie de aspectos interesantes que dan a entender una base de cuál es la causa de mi enfermedad, de mi dolor, de mi sufrimiento de cuerpo, de mente, de alma, para empezar a hacer esos cambios. En la segunda parte del libro ya entra directamente en el concepto de los síndromes de los seres queridos. Empiezo a analizar muchas de las causas que nos hacen sufrir o nos han hecho sufrir, pero que muchos siguen manteniendo viva en su mente hoy aquí, pensando en cuánto sufrí en la infancia, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, y es la relación tóxica o negativa o traumática con nuestros padres. Un capítulo bien amplio donde pongo ejemplos incluso reales de casos que he conocido, cambiándole lógicamente el nombre de la persona en el libro, ¿no? También hablo de las relaciones tóxicas que hemos tenido con los abuelos o que se siguen manteniendo, con los hermanos, con los que llamamos amigos, incluso con aquellos que consideramos nuestros mejores amigos o amigas, con nuestros hijos y con nuestra pareja. Muchas de las mujeres que tengo en la consulta, que he tenido ya casi en 36 años de consulta, muchos de los sufrimientos que veo que tienen, si son madres o abuelas, es precisamente por ser madres o abuelas. Es decir, que muchas de esas personas viven casi solo para ser madres y abuelas. Se han olvidado de vivir su propia vida. Hay un caso que sintetizo, que suelo comentar cuando hablo de este tema, que es, por ejemplo, cuando yo di clases también y talleres aquí en Vigo, a la Asociación Española de Cáncer en Vigo. Recuerdo el caso, nunca me olvidaré, de una de las personas que venían a mis talleres y a mi consulta, que me decía un día: Santiago, creo que tiene usted razón, ahora le entiendo. Yo no sé si me voy a morir de este cáncer o no, pero yo creo que ya he muerto hace años. Y yo le decía, aunque entendía lo que me trataba de decir: ¿qué quieres decir con que ya has muerto hace años? Empecé a morir cuando me casé, porque me convertí en madre,
en esposa y en ama de casa. Luego he muerto un poco más al ser madre. Hablando sobre ese concepto, seguimos profundizando y ella me decía, ahora voy a ser abuela dentro de poco, pero voy a hacer una cosa. Voy a ser primero yo misma, luego abuela, luego pareja, esposa y luego madre. Y voy a recuperar mis sueños de juventud, que los dejé parados, los metí en un armario desde que me casé. Todo aquello que yo quería hacer de mi adolescencia, mis sueños, mis metas, mis objetivos, los aparqué para ser pareja, para ser madre o padre, para ser una persona que se dedica solo a trabajar, para ser una persona que se dedica a los demás, y me olvidé de mí misma. Pues no cometas el mismo error que esta persona. Por encima de todo y de todas las cosas de la vida y de todas las relaciones, primero empieza a dedicarte tiempo a ti. Recupera tus sueños. ¿Qué te gustaría hacer antes de dejar este mundo? Acaba de empezar un nuevo año, el 2023. ¿Qué debes dejar ya en el 2022? ¿Qué debes traer de bueno y de positivo al 2023? ¿Qué relaciones tóxicas a lo mejor no debes de seguir alimentando en este nuevo año? ¿Y qué cambios tienes que empezar a darle a tu vida en este nuevo año? Por eso, en esa segunda parte, que para mí es una de las más importantes de las 3 del libro, ahí te expongo cómo se originan los sufrimientos, las enfermedades, y digo bien, y dolencias, que originan las relaciones tóxicas con nuestros llamados seres queridos. Y cómo debemos de enfrentarnos a las relaciones tóxicas negativas que nos hacen daño. Por ejemplo, si tu padre o tu madre, por poner un ejemplo, repito, viene a tu casa todos los fines de semana y cada vez que viene te quedas enfadado, te quedas mal porque habla mal de ti, eres una mala madre, mira qué sucia tienes la casa, mira tus hijos cómo están, etcétera, y cada vez que te vienen a visitar traen desarmonía a tu hogar, no debes de permitir que eso siga sucediendo. Pero esto te lo voy a explicar mejor, mientras ahora mis compañeros ponen un gráfico que tiene que ver con lo que yo llamo los 7 círculos de los seres queridos, el síndrome de los seres queridos, yo lo divido en 7 partes, y es muy importante que lo entiendas, lo comento en el libro, pongo ese mismo gráfico y al mismo tiempo hablo de ello. Por ejemplo, yo divido lo del concepto del síndrome de los seres queridos en que vivimos dentro de una serie de círculos. Y el primer círculo es el círculo familiar. Es el círculo que no puedo evitar donde he nacido. Tendrá un porqué, una causa en la que ahora no me voy a meter. Y dentro de ese círculo yo nazco ya con un padre, con una madre, a lo mejor con unos hermanos, con unos abuelos que están dentro de ese círculo. No puedo evitar ese círculo. Bien, hay un segundo círculo, conforme voy creciendo, que es el círculo de los parientes cercanos, relacionados con mis hermanos, con mis abuelos, con mis tíos, etcétera. Tengo primos, etcétera, ¿no? Hay otro círculo que es el círculo de la amistad, donde yo ya empiezo a tener mis propios amigos y meto yo en ese círculo a los que considero que quiera meter como amigos. Pero hay un nuevo círculo a lo largo de nuestro camino de vida, que es el que yo llamo el círculo principal. Ese círculo eres tú solo, si vives solo o sola, y tu pareja, me da igual que sea casados, con una firma o no que se considere legal, con tu pareja. Has creado un hogar, has creado una familia, tú y tu pareja, o tus hijos si los tienes. Y ahí, en ese círculo principal, una vez que lo tengas, no debes permitir que entre nadie de los otros círculos que te nombré, padres, madres, tíos, abuelos, primos, hermanos, etcétera, si vienen a traer cizaña a tu nuevo círculo que has creado tú libremente, tu círculo principal, el de tu verdadera familia, que tienes que mantener en armonía y defender de cualquier persona, quien sea, que venga a traer discordia, desarmonía o cizaña a tu círculo principal. Con ese círculo principal habrá otros donde vienen los familiares de tu pareja, vienen los suegros, los cuñados, etcétera. Tampoco debes permitir que nadie entre en el círculo familiar. Tu deber es mantener tu círculo de pareja y de tus hijos, el que tú has creado libremente, libre de cualquier relación tóxica que venga a robarte tu paz interior, tu sueño, tu salud. Y al final hablo de un círculo
que es el círculo del sí mismo. Ese círculo es el más importante. No dejes nunca de ser tú mismo, tú misma. Repito, soy pesado por encima de todo o de cualquier cosa de la vida o de todas las relaciones que mantengas. Porque vuelvo a decirte, la paz, la salud, la armonía depende de ti, no de los demás ni de nada exterior. Y en ese tercer capítulo, para ir ya resumiendo del libro, hablo de pautas, de técnicas, de conocimientos que voy dándote en el libro o en los talleres que hago sobre el tema. Unos son talleres online, otros son presenciales. Hablo de pautas que son técnicas de respiración, de relajación, de meditación, de mindfulness, pero sobre todo técnicas de coherencia cardíaca, que de esto tal vez hablaremos en otra conferencia, en otro momento, a través de la misma asociación, que ahora tiene la gentileza de haberme invitado, o también de reeducar la mente subconsciente. Esa es la clave. Todo lo que somos y la causa de nuestro dolor, enfermedad y sufrimiento, sobre todo psicológico, emocional, mental y del alma, está en la mente subconsciente. Y es ahí donde tenemos que hacer los cambios a través de sencillas técnicas. Uno está en un estado de relajación consciente, se puede aprender para practicarlas por uno mismo y empezar a ponerte en paz con el pasado. En vez de tener miedo al futuro, programar el futuro que desees tener para tu vida y vivir en paz en el momento presente, que es en el único en el que existes. En cierto modo, esto es el concepto que yo resumo en esas 400 páginas del libro, a lo que llamo el síndrome de los seres queridos. Y ese nuevo título, Libera tu alma, que me preguntan en muchas conferencias, ¿libera tu alma de qué? De la ignorancia que te lleva al sufrimiento, a la enfermedad. Libera tu alma de aquellas personas que te dañan, que te impiden ser tú mismo, que te impiden el progreso, que te roban tu paz, que te roban el sueño, que te roban la salud. Libera tu alma del chantaje emocional, del apego, de la dependencia. Libera tu alma de todo aquel o aquello que te impida ser tú mismo y que te impida vivir tu propia vida como tú desees hacerlo. Yo pienso que este es una introducción, lo más breve que he podido, para darte a entender que la verdadera felicidad depende de ti, no depende de nadie más. Y que no has nacido para ser padre, ni madre, ni abuelo, ni amigo, ni hijo, ni hermano, ni etcétera. Has nacido para ser tú, libre. Y libre debes de seguir siempre toda tu vida, aunque manteniendo las relaciones que sean realmente agradables, buenas y positivas, mejor viviendo en armonía el camino duro y difícil de la vida, en este momento de tránsito que es la vida humana, pero no ir sobreviviendo, más que viviendo, con personas que te impiden caminar, que te impiden el progreso, que te impiden ser tú mismo, que te roban tu paz, tu salud y tu armonía. Por lo tanto, la síntesis de libera tu alma es libera tu alma del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad, aprendiendo una última cosa que te digo, a amarte a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir en síntesis? Porque es poco menos que otro libro. Amarse a uno mismo es ponerte en paz contigo. Y cuando vives en armonía contigo, mental, psicológica, armonía, coherencia cardíaca que decimos ahora a nivel científicamente hablando, es lo que va a empezar a sanar tu cuerpo. Cuando vivas en armonía contigo, tu cuerpo empezará a armonizarse. Cuando mantienes tu mente en armonía, tu cuerpo se mantiene en armonía. Cuando mantienes en armonía tu alma, me refiero por alma, pensamientos, sentimientos, emociones, tu cuerpo también se armoniza. Por lo tanto, hay una serie de conocimientos que tienes que tener para empezar a ser dueño de tu vida. Una serie de prácticas que puedes realizar muy sencillas para empezar a sanarte, a mejorarte en todos los aspectos de tu vida. Pero tú puedes ser la causa de tu problema y enfermedad, pero créeme, también eres la solución de tu propia sanación y de tu propia felicidad. Yo quedo abierto si quieres en otro momento, aunque ahora va a haber un tiempecito solo para preguntas, para seguir profundizando en ello, o te invito a entrar en mi canal de YouTube de Santiago Pacín. Y yo no monetizo mis vídeos, no hay dinero por medio, simplemente estoy comprometido con el conocimiento, con la difusión, al que dedicaré el resto de mi vida, y por lo tanto ahí tengo vídeos similares a este, relajaciones, ejercicios, puedes ver los talleres que hago online, etcétera, y estar en contacto. O a través del programa de radio que antes decía Rosa, o que ahora comentaremos al final también de la conferencia, que ahí también hablo de todos estos temas. Pues casi lo dejo aquí, por si hay todavía algún tiempo
para alguna pregunta, Rosa. Pues sí, mira, en principio preguntas, saludos hay muchos, pero no nos vamos a parar en eso. Vamos a ir a la pregunta que nos hace Mercedes García de la Torre. Dice, muchas gracias, Santiago, muy interesante. ¿Podrías dar alguna pauta para liberarnos de los apegos? Otro curso por hacer, Rosa. Qué Lo bueno. que decía hace un momento, que lo voy a sintetizar un poco más. Amarse a uno mismo más que a nadie. Y lo digo por propia experiencia, porque nos hemos pasado toda la vida dedicándonos a los demás. Fíjate que desde pequeñito nos suelen decir, a lo mejor a ti como a mí, a muchos de los que están escuchando de nuestra generación, nos decían, para que nos casáramos, busca a alguien que te haga feliz. Nos decía nuestra madre o padre, ¿no? No te decía, sé feliz aunque no encuentres a nadie en la vida. No, no, que tu vida depende de que encuentres a la persona adecuada. O de niño nos decían, quédate quieto porque si no, no te quiero. Venía la abuelita, digo, la abuela me quiere más. Me decía lo mismo, hazle caso a tu madre porque si no, no te quiero y te vas a ir al infierno. A veces añadían, ¿no? No, nos han enseñado que la felicidad depende de los demás y por eso nos apegamos o dependemos de los demás creyendo que la felicidad dependa de que los demás nos quieran o no. Es difícil contestar esta pregunta, pero la primera pauta que tenemos que entender para ese cambio es amarme a mí mismo por encima de todas las relaciones. Y amarse a uno mismo es perdonarme por mis errores si los he cometido y aprender de ellos. Valorarme aunque no me hayan valorado o todavía no me valoren. Quererme si hasta ahora no me he querido. Hacerme responsable de mi propia vida, de mi propia sanación y del propio cambio que tengo que hacer en mi vida. Aceptarme a mí mismo como soy, aunque no me hayan aceptado o sigan sin hacerlo. Valorarme, aunque no me valoren, perdonarme, aceptarme, quererme. Es decir, el apego solo lleva al sufrimiento, porque siempre dependemos para ser felices que esa persona no deje de querernos. Así que yo no digo que dejemos de querer a los demás, pero nunca al precio de que si un día esa persona me falta, me hundo en el abismo de la desesperación. Es de momento muy brevemente lo que le puedo decir a esta amiga. Mira, hay otra pregunta de Samara Turconi desde Brasil. Dice, gracias hermano Santiago. ¿Podrías hablar sobre la culpa que muchas personas traen por buscar amar así en primer caso? Amarse así en primer caso. A ver si entiendo la pregunta. En primer lugar, la culpa es tóxica, la culpa es enfermiza, la culpa es cancerígena. Hoy está comprobado que una persona que se mantenga siempre con la culpabilidad de cómo habré hecho, cómo no hice y tenía que haber hecho, y siempre la culpa que nos enseñaban desde niños, ¿no? Nuestra religión, por mi culpa y mi grandísima culpa. La culpa genera dolor, enfermedad y sufrimiento, y eso tenemos que erradicarlo. Y también está en el subconsciente. Es donde tenemos que trabajar la culpa. ¿Con qué? Con el autoperdón. Perdonarnos por el daño que nos hemos causado y por el daño que hayamos causado a otras personas. Y en su lugar, pedir disculpas, decir lo siento si es posible todavía, aunque no nos acepten esas disculpas, pero nosotros nos liberamos después de haberlas realizado. Es decir, hay personas que para sentirse bien, cuando piden disculpas a alguien que le ha hecho daño y esa persona no acepta sus disculpas, se sigue culpando. No, yo pido disculpas, es mi deber. Eso me hace un ser humano, me hace una persona honorable. Las acepten o no ya no es mi problema, pero yo reconozco que me he equivocado, que he dañado y pido disculpa por ello. A partir de ahí, continúo con mi vida. Yo entiendo, ahora le entendí la pregunta mejor. Esas personas que sienten culpa de quererse a ellas primero que a los demás, porque desde niños sabes que nos han siempre hay que darse a los demás. Era el segundo punto que iba a ir, pero el de la culpa lo quiero recalcar, es cancerígeno, enfermizo, te amarga la vida, te baja el sistema inmunitario, te acorta la calidad de vida y el tiempo de la misma. Claro, nos han enseñado que tenemos que olvidarnos de nosotros para dedicarnos a servir, ayudar y amar a los demás, ¿no? Pero eso es un tremendo error. Si hablamos de los grandes avatares, por no hablar de otro, Jesús, ¿no? El Cristo, no es su máxima enseñanza, ama al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Pero si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Nos está diciendo algo así como,
Primero, barre tu casa, amigo, metafóricamente hablando. Y si luego hay alguien que no puede barrer la suya por alguna causa, ayúdale, eso te hace buena persona. Pero la mayoría de las personas pueden hacerlo, pueden barrer la casa, pero están acostumbradas a que nosotros lo hagamos por ellos. Es decir, que nuestro deber no es solucionar los problemas de los demás, colgarlo en nuestra espalda y llevarlo toda nuestra vida sin que esa persona solucione sus propios problemas. Nuestro deber es primero amarnos a nosotros mismos y luego enseñar a otros a que se amen y solucionen sus propios problemas con la ayuda que nosotros le podamos prestar, pero nunca al precio de anularme a mí mismo. Y eso es cierto. Nos han enseñado que para ser felices tenemos que dedicarnos a estar siempre ayudando a los demás. No, esto también lo decía el Buda. No dediques tu vida a ayudar a los demás porque te olvidarás de ayudarte a ti mismo. Esto no quiere decir que no eches una mano, lo digo hola yo a mi manera, cuando una persona necesita esa mano de verdad. Aquello de no me des un pez, enséñame a pescar, porque cuando tú no estés me moriré de hambre al día siguiente. Es decir, primero yo. No tiene por qué estar nadie de acuerdo conmigo, Rosa. Primero yo. Y yo he vivido toda mi vida, como tú sabes, desde que tengo uso de razón, de ayudólogo, de samaritano, de dedicarme siempre a los demás, por encima de cualquier otra cosa, incluida la familia más allegada, hasta que la vida me dio una torta muy fuerte y me dio a entender, ¿qué haces? Que llevas toda tu vida sin ser tú mismo. Y tus sueños, y tus metas, y tus objetivos, y el programa que traes a este mundo, que no viene solo a ser padre, a ser hijo, a ser hermano, a ser profesor de yoga, etc. Dedica tiempo a tu mundo interior, escucha tu voz interna y déjate guiar por ella. Esto es lo que le diría a esta persona, que sí, primero ella, pero sin olvidarse de ayudar a los demás hasta el punto que sea realmente justo hacerlo, Rosa. Exactamente. De ahí el maestro esa expresión, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, es de Rocío Ferrón. Dice, Santiago, muy interesante conferencia, profundo tema y difícil sobre todo el desapego. ¿Tienes algún texto o libro que pueda servir para lectura en niños sobre el tema de entorno tóxico? Gracias. Bueno, yo dentro del tema de niños, yo por ejemplo, los talleres, los cursos, ahora dentro de poco va a salir el curso a distancia, por cierto, para dar clases. Bueno, pueden ser los padres o personas que quieren dar clases en colegios o en asociaciones, etcétera, de yoga, relajación, meditación, mindfulness y coherencia emocional para niños. Es decir, cómo trabajar con los niños todas estas cosas que estamos hablando, porque al fin y al cabo los niños son la futura humanidad. Y yo siempre digo que este mundo solo cambiará cuando reeduquemos nuestra mente y cuando eduquemos de forma positiva a nuestros niños. Pero lo que no tengo es un libro concreto para que lo lean los niños, sino para padres o profesionales, el curso que dentro de poco saldrá a través de online, para que cualquier persona pueda tener técnicas, conocimientos y pautas para trabajar con los niños. Bueno, otra pregunta de Carmen María Rodríguez. Dice, ¿cómo evitar el daño que me hace una persona que habla mal de mí continuamente? Gracias. Me quedé en silencio porque esa es la respuesta. No le hagas ningún caso. Que te entre por este oído y te salga por el otro. Mira, cuando a Sócrates le preguntó a un discípulo, maestro, mira, ¿puedo decirte algo? Digo, dime, hijo mío. Mira, hay una persona aquí en el templo que está haciendo algo que es muy negativo y yo tendría que contártelo. Y Sócrates le pregunta, vale, ¿lo que me vengas a decir de esa persona le va a ayudar en algo a esa persona? No. ¿Te va a ayudar a ti en algo decírmelo? No. ¿Me va a ayudar a mí en algo saberlo? No. Pues entonces anda, vete a meditar y no me lo cuentes. Dicho de otra forma, los orientales te dirían, si alguien te insulta y no es verdad, ¿por qué te enfadas? Solo es la opinión de una persona que por regla general cuando alguien nos insulta o habla mal de nosotros es porque nos envidia, es porque le gustaría ser como nosotros o algo de nosotros, de nuestro carácter o personalidad, si no, ni nos haría caso. Pero también dicen, si una persona te insulta o dice algo malo de ti que no te gusta, pero es verdad, tampoco te enfades. Cambia para que esa verdad se convierta en algo que ya no lo sea. Pero hay una cosa,
preocuparme a día de hoy por lo que los demás piensen de mí, y aquí meto a todo el mundo, es algo ridículo, que me perdone esta amiga que nos ve y que nos oye. Cuando la vida es tan corta y hay tantas cosas por hacer, pararme a pensar que alguien me está criticando, diciendo cosas negativas de mí y que me haga daño, es una pérdida de tiempo. No le hagas ningún caso. Solo escucha, analiza, saca conclusiones y simplemente piensa que es la opinión de otra persona. Y a ti lo único que te debe preocupar es lo que tu propia conciencia diga de ti misma. Pues estoy mirando, tengo aquí otra persona, pero no entiendo muy bien. Aquí voy a ponerla, a ver, dice, es Amparo Cid, dice, bueno, saludos a Santiago y a Rosa, tema muy actual. ¿Y por qué hasta los 6 años? ¿Se referirá a 6 años? No sé qué pone. Sí, ¿Podría ser esta HTA? pregunta, No sé lo que quiere decir con HTA. yo saco una, Es sí, hipertensión arterial. saco una conclusión rápida. Venga. Si va por ahí la pregunta, ¿por qué hasta los 6 años yo estoy grabando y en el subconsciente mi personalidad? Porque hasta los 6 años el hemisferio que está desarrollado y actuado es el hemisferio cerebral derecho, que es donde está la memoria, el sentimiento, la emoción. Es decir, ahí no hay sentido de lógica, de reflexión, de análisis. Si a mí mi padre me dice, eres un idiota, ojalá no hubieras nacido. El niño no tiene capacidad de razonar, es que papá está enfadado, o si ve que papá le riñe a mamá, y no digamos que le pega a mamá, porque he tenido casos de estos, la defensa del niño, al no tener capacidad de lógica y de reflexión y de análisis, es sentirse él culpable y los padres son las víctimas. Debo de ser muy malo, debo de ser mal educado, debo de estar comportándome mal, porque si no papá no le reñiría a mamá, no se pelearían entre ellos. A nivel muy sencillo es que cuando somos niños hasta esa edad, más o menos, no tenemos la capacidad mental y cerebral de razonar y grabamos lo que escuchamos o lo que vemos con sentimiento y emoción y queda grabado ahí como parte de la personalidad. Hasta el punto que cuando yo hago terapias regresivas, por ejemplo, a la gente o terapias de reeducación del subconsciente, lo que hay que trabajar es el cambio que hemos vivido negativo de no sirves, no vales, etcétera, cambiarlo en el subconsciente por yo valgo, yo sirvo, yo puedo. Claro, es una respuesta muy ambigua, muy reducida, muy sintetizada. Pero hasta los 6 años es porque no tenemos la capacidad de defensa. Hay personas que pueden ser hasta los 7 años, hasta los 8, porque cuando ya tenemos el hemisferio cerebral izquierdo desarrollado y la conciencia para tomar nuestras propias decisiones, ya está tan grabado con tanta fuerza en el subconsciente una serie de rasgos de la personalidad, no puedo, no sirvo, no valgo, soy feo, no merezco ser feliz, todo aquello que he vivido hasta esa edad que nos cuesta superarlo o cambiarlo. ¿Por qué? Porque generalmente la psicología oficial, y no digamos ya la medicina oficial, no trabaja donde está la causa de ese miedo, de esa fobia, de esos trastornos de la personalidad, que es en el subconsciente. Y ahí solo se puede acceder a través de una sencilla técnica de relajación y modificar con visualización creativa, con la imaginación creativa, con afirmación mental positiva, entre otras técnicas, con la coherencia cardíaca de nuevo, modificar aquello negativo que hemos vivido en la infancia. Simplemente decir para terminar, no podemos evitar el sufrimiento que hayamos vivido, pero podemos evitar seguir sufriendo por las causas que han generado sufrimiento en el pasado. Muy bien. Bueno, aquí, si quieres, pero bueno, a ver si quieres aportar algo más. Carmen, María, la que te hizo la pregunta de la persona que hablaba mal de ella, si la persona que habla mal de una persona tiene el poder de convencer a los demás de que dicha persona es mala y no es real, entiendo que son como ella, por fiarse. Me río porque la estaba leyendo yo, esta salió ahí en la pantalla y la leía porque esto también lo he vivido yo muchas veces en mi vida. Y suelo decir, de hecho lo he vivido después de la experiencia más dolorosa de mi propia vida. Resulta que, claro, la persona que deja ya de formar parte de tu vida y se ha roto esa relación, pues empieza a hablar mal de ti porque le conviene. Y cosa realmente, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Pero
se lo cuenta a otras personas. Esas personas lo creen sin darte a ti la posibilidad de dar tu opinión. Para mí son peores esas personas que la propia persona que te critica. No me merecen ningún respeto en absoluto. Aquellas personas que aceptan algo que otras dicen de ti sin haberte dado la posibilidad o la oportunidad de decir, oye, Santiago, me han dicho que... Bueno, pues mira, ahora te voy a decir mi punto de vista, que no es el mismo del que te han contado. Así que las personas que no me den la oportunidad en la vida de dar mi punto de vista sobre lo que otras personas están hablando de mí, no me merecen ningún respeto. Y por lo tanto, no existen. No le hago absolutamente ningún caso. No he ganado, no he perdido nada. He ganado con perder ese tipo de relaciones. O sea, importancia de lo que digan los demás, ninguna. Es su opinión. Cuando una persona realmente te aprecia, te valora y es un amigo o una amiga, vendrá y te dirá, oye Santiago, oyes quien sea, ¿no? Me han dicho que te darán esa oportunidad, pero el que acepte aquello que te critican sin darte la oportunidad de tú dar tu opinión, no me merecen ningún respeto, ni me interesan en absoluto en mi vida. Me interesa alejarlas lo más posible o que se alejen y que sigan diciendo lo que quieran, como esa canción de Rafael tan famosa, Rosa. Digan lo que digan los demás, yo sigo con mi vida. Voy a perder tiempo de mi vida en preocuparme por lo que digan otras personas, solo faltaría eso. Bueno, y ya como última, es más que nada una aportación de María Jesús Briega desde Barcelona. Dice, gracias Santiago por tus interesantes aportaciones. Dice, romper patrones que no nos sirven, desaprender desde el agradecimiento como oportunidad de crecimiento. Exacto. Mira, yo esa experiencia que te comentaba, lógicamente al ser inesperada, muy dolorosa, porque fue muy cercana, tocar el alma intensamente, de algo que nunca esperarías que sucediera, de las personas con las que sucedió, ese dolor del alma, esas heridas se quedan ahí, van cicatrizando con el tiempo, ¿no? Al principio no las entendía y preguntaba al universo, a mi interior, ¿por qué? ¿Por qué? Me iba a la playa, preguntaba a mi manera al universo, etc. Y un buen día el universo me contestó también a su manera. Entonces, a partir de ese día, agradecí ese dolor que esas personas me generaron porque me di cuenta que no merecían la pena en mi vida. Es decir, que tú a veces vives con personas que crees que te quieren, y tú podrás seguir queriéndolos a lo mejor toda tu vida, pero esas personas a ti no. Entonces, ¿dónde está el problema de que esas personas se vayan de tu vida? Si no has perdido nada. Y muchos dicen, no, es que era mi mejor amigo. Si fuera tu mejor amigo, seguiría a tu lado, seguiría siendo tu amigo. Pero aquellas personas que no lo son, la vida se encargará de dártelo a entender. Y hoy agradezco que me haya dado aquel palo tan doloroso, porque ciertas personas a las que yo creía que les importaba, no les importaba, aunque algunas de ellas te sigan importando el resto de vida. Recuerda aquella frase que dije de Facundo Cabral, la vida no te quita personas, te libera de aquellas que no merecen la pena en tu vida, te las quitan para que vayas más ligero y liviano. Y cuando la vida te quita algo, es porque te va a dar algo mejor. Créeme, estoy totalmente convencido, yo lo he vivido así. Muy bien. Pues Santiago, sé que estás muy justo de tiempo, pues no sé si querías terminar presentando ahora el libro. Hablábamos de hablar del libro. Sí, un libro que aún no lo tengo, aún no ha salido, me parece que aún falta una semana o dos, esa portada que ves ahí. Es un manual mucho más pequeño que el libro de Libera tu alma, cómo superar el estrés y la ansiedad. Tiene más de 35 ejercicios diferentes de meditación, relajación, del subconsciente, de mindfulness, etc. Es una experiencia extraída de 40 años como profesional. Según el editor, es un libro de lo más completo que hay en el mercado, sencillo, práctico para todo el mundo. Incluso a través del libro pongo contactos, enlaces para que el lector pueda practicar una serie de ejercicios a través de mi canal de YouTube gratuitamente, y de esa forma pues pueda empezar a ser su propio terapeuta. Porque el estrés, no olvidemos, Rosa, ya lo era antes de la pandemia, es la principal causa de muerte en la sociedad moderna, la principal causa de bajas laborales, la principal causa de suicidios en los adolescentes. Y no hay ningún estresólogo, no hay ninguna terapia
en nuestra medicina ni ningún profesional ni ninguna especialización que combata el estrés. Y la ansiedad para mí no es una enfermedad, es el efecto de vivir en desarmonía mental y emocional con uno mismo. Por lo tanto, en la medida en la que yo trabajo el vivir en armonía conmigo, va desapareciendo el estrés y la ansiedad. Esa es un poco la esencia de todo, aprender a vivir en armonía con uno mismo. En un mundo en desarmonía, correcto, pero es posible y todas las técnicas que yo cuento en ese libro o en cursos online que también pueden ver en mi web, pues son eficaces porque los 40 años de experiencia que llevo enseñándolos y practicándolos así lo demuestran y la propia ciencia lo explica. También tengo ejercicios de coherencia cardíaca en este mismo manual, por lo tanto lo aconsejo muchísimo a todo el mundo, porque no hay una sola persona en nuestra sociedad que no padezca de estrés y millones que no estén padeciendo de ansiedad, que es el primer medicamento que se vende en las farmacias, son los ansiolíticos y los antidepresivos, Rosa. Bueno. Luego casi si quieres mi programa de radio, porque se puede escuchar en cualquier país, comentar que Encuentros en la Medianoche tiene 37 años de emisión. Empecé en el año 1985 en una cadena que ya no existe, la última era en Radio Voz, y ahora estoy en una cadena mucho más agradable porque te permiten hablar de todo lo que quieras y lo emitimos en directo por www.radionove.gal los viernes a las 11 de la noche, pero se remite el sábado y el domingo a la misma hora y a partir de este mes se vuelve a remitir los lunes a las 11 de la mañana. O sea que ya no hay excusa para no escuchar el programa. Y si no, se entra en iVoox Encuentros en la Medianoche y hay más de 500 programas ahí para escuchar o descargar cuando la persona que quiera escuchar el programa pues lo quiera hacer. Bueno, pues ya con esto, Santiago, nada, parece ser que tienes que marcharte, por lo que me has comentado al principio, que tienes otro compromiso. Me surgió una reunión que no contaba con ella, que es importante, pero bueno, pues, no sé si quieres tú una pregunta personal o algo, o No, quedó todo muy clarito y simplemente agradecerte pues tu participación. Creo que nos ha reforzado un poquito la autoestima para seguir queriéndonos cada vez más y saber que para dar amor hay que tenerlo. No puedo dar aquello que no tengo. No hay otra forma. Comentar a todos los oyentes y televidentes que vamos a tener a Santiago Pacín en las jornadas de Orense, en las jornadas de integración humana, de las que vamos también a disfrutar y nos va a sorprender con un tema también muy bonito. Un tema muy delicado, la Bella Durmiente. Pero todo hay que analizarlo y tomar aquello que nos es útil, que nos sirve y lo que no lo aparcamos, porque lo que en un momento no lo entendemos o no nos sirve, en otro nos damos cuenta que sí, que ya tiene sentido. Muchas gracias, Santiago. Contaremos contigo más adelante para que nos sigas hablando de este manual, de este libro y tener herramientas para afrontar el día a día, los momentos que estamos viviendo que son poco fáciles. Incluso hablaríamos de coherencia cardíaca y dirigiríamos algunos ejercicios porque son muy sencillos. Aprender a amarnos empieza por desarrollar el corazón y el chakra correspondiente a Anahata relacionado con él. Es un tema muy interesante. Sí, es muy importante, Santiago. Pues muchas gracias, un abrazo. A ti, Rosa, y a todo tu equipo. Un abrazo como hacemos así, que se llama. Y los que nos... Hasta siempre. Un abrazo, Santiago. Y bueno, yo ahora quedo acá con el público. Quiero también informarles de... Tú si quieres ya salir, Santiago. Perfecto. Puedes salir. Te agradezco tu ayuda para llevar el conocimiento a la mayor cantidad de personas posibles en el planeta. Para eso te agradezco te suscribas a mi canal de YouTube, o le des un me gusta a los vídeos, o dejes en ellos un comentario. Gracias en nombre de la luz y de los que estamos comprometidos a despertar conciencia y difundir el conocimiento.